Capítulo 1. Hacia una pedagogía de la solicitud. Ser maestro hoy implica asumir una pedagogía capaz de responder a la complejidad de un mundo cambiante, marcado por conflictos, fragmentación y contradicciones que generan incertidumbre. En este contexto, la escuela y el docente asumen una responsabilidad integral. No solo formar académicamente, sino también proteger y acompañar al estudiante frente a los riesgos sociales y familiares. Esta tarea, que el autor denomina in loco parentis, vincula la pedagogía con la labor parental. El texto destaca la necesidad de recuperar la esencia de la pedagogía y fortalecer su práctica, basada en la experiencia cotidiana y en la corresponsabilidad entre los docentes, familias y estudiantes como camino para enfrentar las tensiones y desafíos actuales en la educación. Capítulo 2. El concepto de pedagogía. ¿Qué significa ser maestro? Es la fascinación por el crecimiento del otro, es ayudar a los niños a desarrollarse y madurar. También nunca se es completamente predecible o controlable. La influencia es algo que se irradia o influye y puede tener consecuencias o significados diversos. Entonces, el propósito pedagógico es el que fortalece la contingencia y la posibilidad del niño de ser y llegar a ser. Debe existir una atracción, inspiración y vocación. Entonces, la pedagogía se entiende como una analogía relacionada y estrecha entre el maestro y la educación. Se puede comprender que la pedagogía no es solo un arte, un cúmulo de conocimientos, sino también una profunda responsabilidad de querer el bien propio en el proceso de los niños. Además, implica que la naturaleza de la educación es la sensibilidad y la intuición del maestro para satisfacer adecuadamente las necesidades de los estudiantes en diferentes situaciones. Teniendo en cuenta la importancia de la responsabilidad también ética del maestro, que no actúa como un transmisor de conocimientos, sino también como un guía para el desarrollo humano y sensible del niño. Capítulo 3. El momento pedagógico. Cuando se habla de ser pedagogo se identifica la relación que tiene el adulto con el niño, el mentor, aquel que le muestra el camino, quien proporciona aquella dirección y que lo acompaña en esa relación directa con los aprendizajes, que muestra la forma como enfrentar el mundo, el mío y el suyo. El mentor o pedagogo debe actuar bajo el ejemplo, identificando aquello que es bueno en un ambiente de convivencia. La verdadera pedagogía entonces se orienta hacia los acontecimientos. El pedagogo debe generar conocimiento de las normas, de los hechos y de los valores que desarrollan un conocimiento empírico o dan sentido a los principios sociales. Aquí en este punto se presentan hechos que tienen juicios interpretativos con una fuerte relación entre, por ejemplo, el deber y el poder, entre la ética y la moral. Y así la esencia de la pedagogía es tener respuestas ante cada situación específica. Capítulo 4. La naturaleza de la pedagogía. Ser maestro significa comprender la naturaleza de la pedagogía, entenderla desde sus condiciones y desde su propia experiencia. Ser maestro significa entender que la pedagogía necesita de afecto, traducido en el amor pedagógico de un maestro hacia su alumno. Necesita de esperanza, representada en la paciencia, la tolerancia, la creencia y la confianza hacia el alumno. Y necesita de responsabilidad, como una forma de autoridad que reflexiona críticamente sobre el acto de educar. Por último, ser maestro significa entender que la pedagogía primero es situación, creada por el propósito que tiene el educador con el estudiante. Es una relación no entendida como un medio hacia un fin, sino como una pasión con sus propios dolores y placeres. Y por último, esa acción representada en el deseo de hacer lo mejor posible por los estudiantes y por el sentido de una responsabilidad pedagógica. ¿Por qué mis padres y profesores no me entienden? ¿Por qué se centran más en los contenidos que en la misma comprensión de estos hacia la realidad y cómo nos sentimos con ello? Son algunas de las quejas con las que arranca el capítulo 5, la práctica pedagógica, en donde nos invita a todos los maestros a reflexionar acerca de nuestro quehacer. Y es comprenderlo desde lo que significa ser un pedagogo. Ser un pedagogo es una invitación a una reflexión e interacción con las realidades de los niños, niñas y adolescentes. Es decir,
entrar a analizar las subjetividades, entendiendo que son únicas y particulares. Y esto lo logramos a través del tacto pedagógico, con dos acciones específicas: escuchar y observar a los niños. Y esto se logra cuando somos capaces de analizar y de profundizar acerca de nuestro sentido vocacional. Saber que ser maestro es tener un amor y cariño por esta profesión, pero asimismo una responsabilidad frente a las personas y a los sujetos y sus realidades. Finalmente, este capítulo 5 nos invita a tener 5 criterios a la hora de tener una práctica de la pedagogía. Número 1, cuando nos acercamos a las realidades de los niños, niñas y adolescentes, no debemos generar sentencias o juicios previos hacia ellos. Número 2, debemos comprender la etapa de desarrollo que están viviendo. Número 3, debemos ser analíticos y críticos frente a las realidades, no solamente individuales, sino contextuales que rodean a ese niño, niña y adolescente. Número 4, debemos entender qué son las trayectorias educativas dentro del marco político, social, pero también entendiendo esas particularidades en el proceso de aprendizaje de los niños. Y por último, entender que todos los seres humanos estamos en un proceso formativo y no estamos hechos completamente. Este es, en resumen, lo que nos invita la práctica pedagógica hacia una verdadera comprensión de nuestro quehacer. General y el tacto pedagógico. Bueno, los aspectos del tacto son reconocibles en la vida social cotidiana y los entendemos como el saber ser y estar en determinado lugar, pero en el aspecto pedagógico solo lo reconocemos cuando hay una carencia del mismo, y de allí dependerá el ser juzgados como buenos o malos docentes. Ser maestro es desarrollar nuestra práctica hacia los demás, entendiendo la vulnerabilidad del otro y con toda esta amalgama que tiene el tacto, que significa tener tacto. Tener tacto es ser solícito, sensible, perceptivo, discreto, consciente, prudente, juicioso, perspicaz, considerado y cuidadoso. Todas estas características realmente las desarrollamos a diario, pero no somos conscientes de que las desarrollamos. Una característica que me llama la atención es la práctica de ser sensible a la vida intelectual del niño y a la emocionalidad de los demás. Cuando respetamos la subjetividad del otro, tenemos las herramientas para orientar el actuar en el aula. Por lo tanto, el tacto es un elemento que organiza esta acción pedagógica. El tacto y tener la capacidad de atender a los niños hace que toda situación pueda tener un propósito pedagógico. En el capítulo 7, el tacto pedagógico, el autor describe las diversas maneras en las que los maestros pueden expresar esta sensibilidad en su relación con los estudiantes. Resalta la importancia de la prudencia con la que un docente puede transmitir apoyo, comprensión y motivación, ya sea para que ellos terminen sus actividades o participen en clase. Como resultado, el estudiante se siente protegido en su vulnerabilidad, refuerza sus aspectos positivos, reconoce su singularidad y favorece su proceso de aprendizaje. Además, el autor subraya el papel fundamental de los gestos, el tono de voz, la mirada y el ejemplo como mecanismos esenciales en la aplicación del tacto pedagógico. Tacto en la enseñanza, capítulo 8, la importancia del tacto en la enseñanza. Un buen docente comprende que la práctica pedagógica debe ir acompañada de reflexión para recordar lo esencial de la educación. Los educadores deben ser sensibles a las dificultades de los estudiantes, ayudándolos a navegar por los desafíos del aprendizaje, reconociendo que algunas dosis de dificultad son necesarias para un desarrollo significativo, pero evitando que la ansiedad y el estrés perjudiquen el proceso educativo.